Nunca imaginé que mi vida se reduciría a un momento como este, de pie junto al ataúd de mi esposa, con las manos temblorosas, marcando el número de mi hijo por cuarta vez, mientras la lluvia gris de Chicago golpeaba la carpa. Todos los asientos estaban ocupados menos uno. El que Margaret había insistido en reservar, por si acaso David nos sorprendía volviendo a casa. El director de la funeraria rondaba cerca, su compasión practicada me revolvía el estómago, pero mantuve la vista fija en el ataúd de roble pulido de Margaret. Lirios blancos, sus favoritos, caían en cascada sobre las manijas de latón, brillando bajo el escaso sol que se filtraba entre las nubes. Los invitados llegaban en sedanes negros, en voz baja. Oía el zumbido lejano del tráfico de la Kesore Drive, el mundo seguía su marcha. Mi cuñada, Evelyn, se secó los ojos con un pañuelo. Mi primo Mike se ajustó la corbata y miró el reloj. Había gente de 3 estados para despedirse. Todos menos mi hijo. 5 timbres. 6. Y finalmente. Papá. La voz de David era metálica, amortiguada por la risa y la música. David, hijo, ¿dónde estás? Se me quebró la voz. El servicio empieza en 30 minutos. Una larga pausa. Eran gaviotas. Olas. Papá, estoy en Miami. Mira, tengo asuntos importantes. No puedo ir. Asunto importante. Mi mano agarró la lisa madera del ataúd con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Hijo, ¿qué podría ser más importante que el funeral de tu madre? Soltó un suspiro, como si la llamada en sí misma fuera una molestia. De verdad, papá, no vale la pena perder el tiempo con esto. Tengo que irme. La llamada terminó, dejándome mirando la pantalla negra del teléfono, con mi reflejo deformado en el cristal. Margaret habría sabido qué decir. Siempre lo hacía, sobre todo con David. Condujo bajo las ventiscas por él, se perdió el cumpleaños de su hermana para asistir a sus eventos de trabajo. Inventó excusas por 3 navidades perdidas seguidas. Y ahora, mientras estábamos aquí en la ciudad que amaba, él estaba tomando el sol en Miami Beach. Las primeras gotas de lluvia se mezclaron con lágrimas en mi mejilla. Señor Miller, dijo el director de la funeraria con suavidad, es hora de sentar a la familia. Guardé el teléfono en mi chaqueta y me giré para saludar a los que habían llegado. Gracias por venir. Le habría encantado. Acepté las condolencias automáticamente. Mi mente seguía divagando hacia la voz de David, su firmeza, su crueldad despreocupada que nunca antes había escuchado. Evelyn me apretó el brazo. ¿Dónde está David? Llegará pronto, mentí, con un sabor amargo. Pero Margaret merecía la verdad, especialmente hoy. Un trueno retumbó sobre el lago Michigan mientras acompañaba a Evelyn a la primera fila. El servicio comenzó, lluvia sobre el lienzo, la cálida voz del pastor, la fotografía de Margaret junto a un ramo de lirios. Se veía igual que el día de nuestra boda, esperanzada, cariñosa y amable. El pastor habló de los 35 años de Margaret como maestra, de su fe inquebrantable en la bondad, de su orgullo por nuestro único hijo. Mi teléfono vibró contra mi pecho una y otra vez. Intenté ignorarlo, pero al final, la curiosidad me venció. 3 notificaciones de Instagram, de Natalie, la esposa de David. Toqué una. Un vídeo se reprodujo automáticamente, piscina turquesa, palmeras, bebidas tropicales. ¡Qué día tan perfecto en Miami!, exclamó Natalie. Allí estaba David, riéndose en traje de baño, justo cuando la lluvia empezó a caer sobre nosotros. Guardé el teléfono, con los hombros rígidos de ira. Toda la vida de Margaret había girado en torno a la familia. Creía que el amor podía sanar cualquier herida. Pero algunas heridas, estaba aprendiendo, eran demasiado profundas para el amor solo. Me disculpé, escabullí tras la caseta de mantenimiento, dejando que la tormenta me azotara. Por un instante, lo vi todo, Margaret cuidando a David de una neumonía en la universidad, defendiéndolo ante sus amigos, poniendo excusas por cada visita perdida. Sus últimas semanas, preguntándole si llamaría, esperando otro, te quiero. Y ahora aquí estaba yo, marcando su número, con la lluvia mezclada con la rabia. Él respondió al segundo timbre.
Papá, ahora no. Acabo de ver el vídeo de Natalie, David. Estás en la playa mientras entierran a tu madre. Silencio, luego fastidio. Mira, estoy en Florida. El funeral no merece mi tiempo. Esas palabras me atravesaron. Ella te lo dio todo. Está muerta, papá. Quedarme aquí llorando no cambiará nada. Tengo una vida que vivir. Mi ira se enfrió. Ya no eres mi hijo, dije, y las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas. Bien. No me vuelvas a llamar. Colgó. Intenté llamar de nuevo. Buzón de voz. Tercer intento, la llamada ha sido bloqueada. La lluvia arreció mientras miraba el teléfono. Mi propio hijo bloqueaba mi número mientras su madre esperaba ser enterrada. En algún lugar de Miami, brillaba el sol. Regresé a la ceremonia a tiempo para la última oración. Evelyn me indicó con un gesto que ocupara el asiento vacío a su lado. El asiento de Margaret. La silla de David permaneció vacía, burlándose de mí con su vacío. Margaret siempre insistía en la esperanza. Hoy, la esperanza era solo otro puñal en mi costado. Al terminar el servicio, amigos y familiares preguntaron por David, pues esperaban verlo llegar tarde. Mentí una y otra vez. Thurman, mi viejo amigo de la obra, me tomó del brazo. ¿Dónde está David? Está en Florida. De vacaciones. Dijo que el funeral no merecía la pena. Los ojos de Thurman se oscurecieron. Margaret se merecía algo mejor. No dejes que piense que esto no importa. Hay lecciones que hay que aprender a las malas, Jack. Asentí, asimilando las palabras mientras caminábamos hacia la tumba. Tenía que tomar una decisión. Margaret había protegido a David de las consecuencias toda su vida. Pero esto era algo más. Me quedé junto a su ataúd, rodeada de quienes la habían querido, y me hice una promesa en silencio: no dejaría pasar esto. Pasé las siguientes horas viviendo los rituales del duelo, aceptando abrazos, asintiendo cortésmente ante las historias sobre la devoción de Margaret, mientras mi mente estaba fija en una sola cosa: la silla vacía de David. Podía verla incluso mientras agradecía a los invitados por venir. Mi hijo había dicho que el funeral de su madre no merecía su tiempo. Era el único hijo que habíamos tenido, y ahora sentía como si hubiera enterrado a mi esposa y a mi familia. Para cuando el último coche salió del cementerio, el cielo de Chicago se estaba despejando, pero la pesadez en mi pecho persistía. Me encontré conduciendo el largo camino a casa, pasando por la panadería favorita de Margaret y la escuela donde daba clases. Aparqué en la entrada, contemplando la casa de ladrillo de 2 plantas que habíamos llamado hogar durante casi 30 años. El lugar parecía más vacío que nunca, con las ventanas oscuras y el jardín de ella floreciendo a pesar de todo. Dentro, el silencio me oprimía. Hice lo que tenía que hacer: me quité el traje, lo doblé con cuidado y me puse el suéter viejo que, según Margaret, me hacía parecer distinguida. El olor de su perfume aún persistía en la tela. Por un momento, casi me desmoroné allí mismo, en el dormitorio. En cambio, me obligué a bajar a la cocina y preparar café. Sin pensarlo, preparé 2 tazas, la suya y la mía. Me impactó profundamente: nunca más habría 2. Intenté comer, pero la comida me parecía de cartón. La casa estaba llena de recordatorios. El crucigrama junto a su silla, sus gafas de leer sobre la repisa de la chimenea, la pila de tarjetas de condolencias que empezaban a acumularse en la mesa del recibidor. Entré en la sala y me senté en el sillón de Margaret, mirando fotos antiguas. El día de nuestra boda en el 87, el primer partido de las ligas infantiles de David, la graduación a la que apenas nos dejó asistir, nuestra última Navidad en familia, Margaret sonriendo, David medio distraído, siempre mirando su teléfono. Hablé en el silencio. 40 años crié a ese niño, Maggie. 40 años le dimos todo. Cuando la ambición se convirtió en egoísmo. No hubo respuesta, solo el ruido de la casa al asentarse y el lejano rumor de la línea roja. Más tarde esa noche, después de una cena que apenas probé, abrí mi portátil y me quedé mirando la página web del banco.
Durante 8 años, Margaret y yo le habíamos enviado dinero a David todos los meses. Primero para el posgrado, luego para el apartamento en Manhattan y, finalmente, para la hipoteca en Brooklyn que él insistía en que era una inversión. Los correos electrónicos siempre venían con promesas, solo hasta que me establezca, papá. Te lo devolveré. Pero nunca lo hizo. Y yo nunca tuve el valor de parar. Y ahora, el dolor era demasiado profundo. El funeral había terminado. Las llamadas habían terminado. Tal vez, pensé, era hora de que algo más terminara también. Abrí los pagos automáticos. Ahí estaban, $3,200 al mes, directos a la cuenta hipotecaria de David Miller. 96 pagos. Hice los cálculos, más de $300,000. La cifra me mareaba. Margaret siempre lo llamaba, ayudar a nuestro hijo a construir un futuro. Pero, ¿qué futuro construíamos si él podía darnos la espalda tan fácilmente? Mi dedo se cernía sobre el botón de cancelar. Pensé en las últimas palabras de Margaret, débiles pero insistentes: prométeme que cuidarás de David. Había cumplido esa promesa más tiempo del debido. Quizás demasiado. Maggie, le dije a su foto, creías en las segundas oportunidades. Pero quizá ahora él necesite algo diferente. Hice clic en cancelar pago. La pantalla mostró un mensaje: ¿estás seguro? Esta acción no se puede deshacer. Hice clic en sí. Un correo electrónico de confirmación llegó al instante. El peso que me había estado oprimiendo durante meses, quizá años, se alivió. Por primera vez desde el diagnóstico de Margaret, sentí algo parecido a la paz. Mañana, David recibiría una notificación de su banco. Se acabaron los pagos automáticos de la hipoteca de papá. Tendría que arreglársela solo. A la mañana siguiente, preparé solo una taza de café y me senté en la cocina a ver el amanecer sobre nuestro tranquilo vecindario. El jardín de Margaret estaba en plena floración, rosas, lirios y hortensias que había plantado para cada aniversario. Salí al patio trasero, con la pala en la mano. Cavé la tierra, podé, deshervé y regué. Por primera vez en semanas, el trabajo me hacía sentir bien, como si estuviera construyendo algo real de nuevo. Pasaron unos días. La casa se volvió más silenciosa, pero no tan solitaria. Mi teléfono no sonó. No hubo mensajes de voz desesperados, ni mensajes pidiendo ayuda. Visitaba el cementerio todos los domingos, llevándole flores frescas de los parterres de Margaret. Le conté sobre las nuevas flores, sobre la amabilidad de viejos amigos y sobre mi decisión. Llamará pronto, Maggie, le prometí. Siempre lo hace, cuando necesita algo. Efectivamente, una semana después, por fin sonó el teléfono. El nombre de David apareció en la pantalla. Parecía despreocupado, como si nada hubiera pasado. Hola, papá. Regresé de Miami. El banco dice que el pago de la hipoteca no llegó este mes. Quizás falló la transferencia automática. ¿Puedes arreglarlo? No sentí nada. Ni rabia ni ansiedad, solo una tranquila certeza. No fue un fallo técnico, le dije. Ahora es tu responsabilidad, David. Silencio. No le gustó. Pero papá, tú siempre. Ya no, dije. Lo dejaste claro la semana pasada. El funeral de tu madre no merecía tu tiempo. Bueno, tu hipoteca no vale la mía. Empezó a protestar, subiendo el tono de voz. Pero me mantuve firme. Hay lecciones que tienes que aprender solo, hijo. Luego colgué. Me senté junto a la ventana con mi café, viendo cómo la luz de la mañana se derramaba sobre la silla vacía frente a la mía. No fue el final que Margaret hubiera deseado. Pero fue el comienzo de algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Pasaron 3 días después de colgarle a David. En esos días, mi teléfono estaba en un silencio maravilloso. Pasé el tiempo en el jardín de Margaret, podando los rosales que ella cuidaba, cavando la tierra con manos que por fin no tenían que cargar con las cargas de nadie más. Me preparaba desayunos de verdad,
no solo tostadas o cereales, y por las noches me reconfortaba releyendo los libros que Margaret dejaba apilados en su mesita de noche. El silencio me hacía sentir bien, una quietud merecida. Luego, como si fuera un reloj, la calma se rompió. David lo intentó de nuevo. Esta vez, llamó desde un número diferente, probablemente el de su oficina en Nueva York. Pensando que no lo reconocería. Respondí con calma, sentada a la mesa de la cocina, mientras la luz del atardecer se reflejaba en el jarrón azul favorito de Margaret. Papá, por favor, no cuelgues. Sé que estás molesto, pero esto es serio. La hipoteca está atrasada. Me amenazan con un recargo por demora y con mi historial crediticio. ¿No podrías enviarme el dinero esta última vez? Podía oír el pánico tras su forzada compostura. Por una vez, no llamaba para hablar de la familia ni para ver cómo estaba. Siempre era por dinero. Recordé la voz tranquila de Margaret en el hospital. Prométeme que lo entenderás. Prométeme que lo cuidarás. Había cumplido esa promesa durante casi 40 años. Pero cuidar a veces significaba dejar que alguien se las arreglara solo, incluso si tropezaba. Respondí lo más suavemente que pude: David, ya no soy tu refugio. Pasé 8 años asegurándome de que tuvieras todo lo que necesitabas. Eso terminó el día que decidiste que el funeral de tu madre no merecía tu tiempo. No sabía qué decir. Me lo imaginé, paseándose por su oficina en un rascacielos, con el horizonte de Manhattan brillando tras la ventana. Estaba tan acostumbrado a resolver cualquier problema con una llamada a casa, tan acostumbrado a que Margaret suavizara las cosas, yo hiciera los pagos, nosotros recuperáramos los pedazos. Intentó una nueva táctica. Siempre lo prometiste, papá. Dijiste que me ayudarías hasta que me instalaran. No puedes simplemente dejarme sin Blanca. David, cumplí mis promesas. Pero tú no cumpliste las tuyas. Prometiste estar ahí para tu familia. Prometiste llamar a tu madre. Prometiste que nos pagarías. Mi voz se mantuvo firme, pero me temblaban las manos. ¿Cuándo termina esto, hijo? ¿Cuándo te haces responsable de ti mismo? Se quedó en silencio. Podía oír los tenues sonidos de Nueva York, bocinas, voces, la ciudad que se había convertido en su hogar y, en cierto modo, en nuestro sustituto. Continué: tu madre te defendió hasta el último día. Excusó cada visita perdida, cada llamada olvidada. Pero ya no te excusaré más. No financiaré tu vida para que sigas huyendo de quienes más te querían. La línea se quedó en silencio, y entonces soltó: esto no es justo, papá. Me estás castigando por algo emocional. Esto es dinero de verdad. Vas a arruinar mi crédito, mi apartamento, mi vida. Me pareció casi gracioso, mi hijo, que nos había abandonado en nuestro peor momento, acusándome de abandono ahora que el dinero se había acabado. Miré el jardín de Margaret, los lirios apenas comenzaban a abrirse, la luz del sol brillando sobre las gotas de rocío. No, David. No te estoy arruinando la vida. Te estoy dando la oportunidad de que por fin construyas la tuya. Me colgó. Me quedé un buen rato en silencio, sintiendo todo el peso de lo que había hecho. Sabía que la siguiente llamada podría ser de su esposa, Natalie, o tal vez de algún abogado o banquero. Pero por primera vez, no lo temí. En cambio, sentí una determinación tranquila, la que llega después de que pasa una tormenta y solo queda reconstruir. Pasaron los días. Empecé a dormir mejor, toda la noche, por primera vez desde que Margaret enfermó. Me sorprendí sonriendo por las pequeñas cosas: el canto de los petirrojos por la mañana, el sol que se filtraba a través del vitral de nuestra puerta principal, los nietos del vecino saludando desde sus bicicletas. Visitaba la tumba de Margaret todos los fines de semana, a veces con flores, a veces con historias. Le contaba los avances del jardín, las noticias del barrio, como por fin había aprendido a preparar sus huevos revueltos favoritos en su punto. Espero que lo entiendas, Maggie, dije en voz baja, dejando lirios en su tumba. A veces, amar a alguien significa dejar que aprenda por sí solo. Una tarde soleada, mientras revisaba los libros de Margaret, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz del otro lado no era la de David,
sino la de Natalie. Parecía preocupada, no enfadada. Hola, Jack. Solo quería. O sea, David está muy estresado. No para de decir que lo dejaste sin palabras. No está en su mejor momento. Dudó un momento, con la voz más suave. Sé que ha sido difícil. Solo, quería que supieras que siento haberme perdido el funeral. Debería haber venido, aunque él no hubiera venido. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Durante todos los años que había conocido a Natalie, había sido amable pero distante. Ahora, por primera vez, sonaba real. Gracias, Natalie. Eso significa más de lo que crees. Hablamos un rato, de Margaret, del funeral, de cómo las familias pueden distanciarse cuando lo único que las une desaparece. Natalie admitió que David siempre había sido ambicioso, quizá demasiado ambicioso. Dijo que intentaría hablar con él para que lo comprendiera. Después de la llamada, me senté en la sala, sintiendo un alivio, una pequeña esperanza, tal vez, de que las cosas aún podían cambiar. Pero incluso si no cambiaban, sabía que había hecho lo correcto. Esa noche, salí al jardín y vi la puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad. El aire era fresco, el cielo se tiñeba de rosa y oro, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Los días transcurrían tranquilos y casi en paz. Llenaba mis horas con pequeñas tareas que Margaret siempre había querido hacer, arreglar la puerta del jardín, reorganizar el garaje, incluso remendar esa vieja colcha que tanto le encantaba. Cada tarea era una pequeña victoria sobre el vacío que había dejado atrás. A veces, me sorprendía mirando el teléfono, casi esperando que David llamara para disculparse. Pero esa llamada nunca llegó. En cambio, me enteré de él por rumores. Mi sobrina Lisa me llamó una mañana, en voz baja y conspiradora, como si me contara algo vergonzoso. Tío Jack, David está pasando apuros. Dicen que se ha retrasado en un pago de la hipoteca. Algunos amigos de Nueva York dicen que está desesperado, pidiendo un préstamo. Sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Quizás, por fin, la realidad obligaba a David a mirarse al espejo. Quizás empezaría a comprender el verdadero precio de abandonar a quienes lo amaban. Una semana después, sonó el teléfono mientras estaba desmalezando el jardín. Esta vez, el identificador de llamadas decía, David Miller. En contra de mi buen juicio, contesté. No se molestó en palabras amables. Papá, esto ha ido demasiado lejos. El banco amenaza con una ejecución hipotecaria. Podría perderlo todo. Tienes que ayudarme. Solo hasta que arregle las cosas. Por favor. No era solo desesperación en su voz, sino ira, como si me culpara de sus problemas. Pensé en todos los años que Margaret y yo habíamos hecho desaparecer sus problemas, en cómo conducía en medio de las tormentas o agotaba nuestros ahorros para arreglar sus errores. Pensé en el funeral, en esa silla vacía, en el vídeo de las vacaciones en Miami. No, David. Ya no tengo que hacer nada. Te di la oportunidad de presentarte, por tu madre, por tu familia, por ti mismo. En cambio, elegiste una playa y dijiste que su funeral era una pérdida de tiempo. Explotó, no lo entiendes, papá. Tengo trabajo, esposa y responsabilidades. Mi carrera, mi vida entera, depende de conservar ese lugar. No puedes irte ahora. Mantuve la voz serena. Ya eres un hombre adulto, David. Si puedes con un trabajo de alto nivel en Manhattan, puedes con una hipoteca. No se trata de dinero. Se trata de decisiones. Tu madre te puso excusas toda la vida. No lo haré más. Por primera vez, hubo un silencio absoluto al otro lado. Podía oírlo respirar, casi podía imaginarlo luchando por encontrar la manera de volver a la red de seguridad que Margaret y yo siempre le habíamos proporcionado. Me estás castigando por perderme el funeral. No es justo. La vida no es justa, David. Tu madre se merecía algo mejor. Podrías haberle mostrado un último gesto de amor. No lo hiciste. Ahora estás descubriendo lo que se siente cuando hay consecuencias. Empezó a llorar, lágrimas de rabia,
de esas que no había oído desde que era pequeño y se raspó la rodilla en el parque. No sabes cómo es esto. Lo estoy intentando, papá. De verdad. Sentí la fuerza de los viejos hábitos, la necesidad de mejorar. Pero las palabras de Margaret resonaron en mi mente: a veces, Jack, hay que dejar que aprenda. Así que me endurecí, solo un poco. Espero que lo intentes, David. Es todo lo que siempre quise. No puedes seguir huyendo de lo que le debes, ni a tu familia ni a ti mismo. Él me colgó. Esa noche, me serví una copa del Chardonnay favorito de Margaret y me senté en el porche. El verano de Chicago apenas comenzaba, el aroma a yerba recién cortada y lilas flotaba en el aire. Observé a los vecinos pasear a sus perros, a las familias jóvenes con sus cochecitos. Me pregunté cuántos padres estarían lidiando con las mismas preguntas, la misma angustia, la misma esperanza imposible de que sus hijos finalmente se convirtieran en las personas para las que fueron criados. Llamé a Thurman, mi viejo amigo, quien siempre me decía la verdad cuando la necesitaba. Ha vuelto a llamar, dije. Quiere que lo salve de la ejecución hipotecaria. Thurman se rió entre dientes. Si tiene tiempo para llamarte, tiene tiempo para llamar a su propio banco. No dejes que te haga sentir culpable, Jack. A veces, la mejor manera de querer a tu hijo es dejar que se recupere por sí solo. Hablamos durante casi una hora, sobre Margaret, sobre el funeral, sobre el pasado. Thurman me recordó cuánto se había sacrificado Margaret y cómo, a veces, lo más amable que puedes hacer por alguien a quien amas es dar un paso atrás y dejar que aprenda. Dormí mejor esa noche, un sueño profundo y sin sueños. Por la mañana, encontré una carta de Natalie. Había enviado una tarjeta de verdad, no un correo electrónico ni un mensaje de texto. Su letra era pulcra, un poco temblorosa. Escribió que las cosas habían sido difíciles. Que David estaba luchando, pero finalmente afrontando las consecuencias de sus decisiones. Que había empezado a trabajar turnos extra en el hospital para pagar las facturas, y que tal vez, solo tal vez, esta era la llamada de atención que necesitaba. Me agradeció por ser siempre amable con ella y se disculpó por no haber asistido al funeral. Al final, añadió, Margaret fue la mejor suegra que podría haber tenido. Ojalá se lo hubiera dicho más a menudo. Me sequé los ojos y volví a leer sus palabras. En ese momento, supe que, aunque David nunca cambiara, yo había hecho lo correcto, por Margaret, por mí y, algún día, tal vez incluso por él. Los días se alargaban, el jardín florecía con más intensidad. Las rosas de Margaret florecían, desafiando las tormentas de verano de la ciudad. Visitaba su tumba todos los domingos, a veces llevándole lirios, a veces trayendo noticias, a veces simplemente sentándome y recordando el sonido de su risa. La vida no se volvió más fácil, pero sí más clara. A veces, amar significa aferrarse. A veces, significa dejar ir. El verano arrasó Chicago como una ola, trayendo consigo brisas cálidas y el bullicio de la vida vecinal. Por primera vez en años, me encontré realmente presente, saboreando el café de la mañana, cuidando las rosas, saludando a viejos amigos que paseaban a sus perros por la avenida Sycamore. Llené mis días de propósito, decidida a hacer de esta casa un hogar de nuevo, aunque se sintiera medio vacía sin la risa de Margaret resonando desde la cocina. De vez en cuando, llegaban noticias de David, rara vez de él, pero a menudo a través de Natalie o amigos en común que se comunicaban con preocupación. Me enteré de que estaba haciendo malabarismos con sus trabajos secundarios, apresurándose para llegar a fin de mes. Su elegante dirección en Manhattan era mucho menos glamurosa cuando se atrasaba con el alquiler y el banco enviaba advertencias. A veces, incluso veía su nombre aparecer en mensajes grupales con la familia: ¿alguien sabe si David está bien? Hace tiempo que no publica. Natalie envió otra carta, esta vez una nota corta con una foto de su pequeño apartamento, de aspecto sombrío y sin adornos. Había escrito: estamos arreglándolo, Jack. No es fácil, pero David asume más responsabilidad cada semana. Extraña a su madre, simplemente no puede expresarlo en voz alta. Al pie, había dibujado un corazón y firmado con una floritura. Sus cartas se convirtieron en una especie de salvavidas,
un recordatorio de que a veces las personas realmente pueden cambiar, incluso si es necesario pasar por momentos difíciles y de angustia para lograrlo. Un sábado, mientras podaba los setos de la entrada, una vecina pasó por mi casa. La señora Simmons, que conocía a Margaret desde hacía años. Me entregó una cesta de tomates frescos. «Te ves mejor, Jack», dijo con una sonrisa amable. «Margaret estaría orgullosa de ti. Siempre decía que eras el hombre estable». Esa noche, me encontré revisando viejos álbumes de fotos, buscando consuelo en los recuerdos. Allí estaba Margaret, radiante el día de nuestra boda. David, un niño pequeño con overol, agarrando un camión de bomberos de juguete. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, viajes familiares a Wisconsin Dells, cada foto un recordatorio de los años que pasamos construyendo una vida juntos. Me detuve ante una foto de la graduación de David. Margaret le agarraba el brazo, radiante de orgullo. Parecía feliz. Joven, esperanzado, ajeno a las agudezas de la vida adulta. ¿Qué salió mal?, me pregunté. ¿Fue algo que hice? ¿Algo que no le enseñé? Pero con el paso de los días, me di cuenta de que culpar no era la solución. Margaret y yo le habíamos dado amor, seguridad y todas las oportunidades del mundo. El resto dependía de él. Unos días después, David volvió a llamar. Por un momento, pensé en ignorarlo. Pero algo me dijo que contestara. Su voz era diferente esta vez. Sin ira, sin derecho a todo, solo agotamiento y honestidad. «Papá, solo quería avisarte. Vendí el apartamento. Nos mudamos a uno más pequeño. Tuve que tragarme el orgullo y pedir ayuda, a amigos, a los padres de Natalie. Incluso conseguí un trabajo repartiendo comida por la noche. No es lo que imaginaba, pero lo estoy resolviendo». Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Podía oír la ciudad de fondo, una sirena, tráfico lejano, el leve eco de niños jugando en algún lugar muy por debajo de su ventana. «Papá», continuó en voz baja, «sé que no puedo arreglar lo que pasó con mamá. Sé que los decepcioné a ambos. Lo siento». Apreté el teléfono con fuerza, intentando calmar la voz. «Gracias por decir eso, David. Tu madre siempre tuvo la esperanza de que encontraras tu camino. Yo también». No pidió dinero. De hecho, no pidió nada. Quizás, por fin, estaba aprendiendo la lección que Margaret tanto se había esforzado en enseñar, que la vida no se trata de lo que recibes, sino de lo que das, incluso cuando nadie te ve. Después de la llamada, me senté en el jardín mientras el anochecer se cernía sobre la ciudad. Las luciérnagas parpadeaban en el crepúsculo. Por primera vez en mucho tiempo, el vacío que sentía en mi interior se suavizó hasta convertirse en algo más suave, aceptación, tal vez, o esperanza. Le escribí una carta a Natalie agradeciéndole su amabilidad y su apoyo a David cuando las cosas se pusieron difíciles. Le dije que Margaret la había amado de verdad y que siempre tendría un lugar en esta familia. A la mañana siguiente, visité la tumba de Margaret con un ramo de sus lirios favoritos. Me quedé un rato en silencio, dejando que la luz del sol me calentara la espalda, escuchando el viento entre la yerba alta. «Bueno, Maggie», dije, «nuestro hijo está aprendiendo. Es lento y confuso, pero quizá esta vez sea real». Dejé las flores junto a su lápida y sonreí, imaginando su amable respuesta. «Siempre dijiste que llegaría a su debido tiempo». Quizá tenías razón, después de todo. Caminé a casa por las calles tranquilas, sintiéndome más ligero que en meses. El dolor nunca te abandona del todo, pero a veces, en los buenos días, te da permiso para volver a vivir. A finales de julio, el jardín rebosaba de color, las rosas de Margaret trepaban por el enrejado, las hortensias rebosaban de azul y rosa, y una pareja de petirrojos construyeron un nido en el cornejo, justo al otro lado de la ventana de la cocina. Me mantuve ocupada, arreglando cosas que había dejado de lado durante la enfermedad de Margaret, reparando la cerca trasera, repintando el columpio del porche, e incluso aprendiendo a preparar sus famosos panqueques de arándanos en las tranquilas mañanas de domingo. El barrio también cobró vida. Los niños corrían por los aspersores, los vecinos compartían chismes mientras tomaban limonada,
y de vez en cuando me invitaban a una barbacoa en el jardín, algo que a Margaret le habría encantado. Pero incluso cuando la vida volvió a un ritmo tranquilo, seguía sintiendo su ausencia, como si una parte de mí faltara cada vez que tomaba una segunda taza de café o me giraba para compartir alguna noticia. Una tarde húmeda, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me sequé las manos con un paño de cocina y abrí la puerta. Allí estaba Natalie, con aspecto algo cansado, pero sonriendo. Me entregó una bolsita de papel. Bagels frescos de Manhattan, dijo. Pensé que te vendría bien un poco de la ciudad. Nos sentamos juntos en el porche, untando queso crema y viendo cómo el sol se filtraba entre los arces. Después de un rato, Natalie habló: David es diferente. Ha sido duro, Jack, pero está trabajando. Incluso empezó a ser voluntario en un refugio en Brooklyn, dijo que necesitaba hacer algo por alguien más, para variar. Eso me pilló desprevenido. Mi hijo, siempre centrado en el próximo ascenso, la próxima oportunidad, finalmente viendo más allá de sí mismo. Parecía casi imposible. Pero a veces las lecciones más difíciles son las que más bien traen. Estoy orgullosa de ustedes dos, le dije, con sinceridad. Y te agradezco todo lo que has hecho por él, incluso cuando no lo merecía. Natalia apartó la mirada, secándose los ojos. Te extraña. Extraña a Margaret. A veces, por la noche, lo pillo mirando fotos familiares antiguas en su teléfono. Quiere llamar, pero teme que no contestes. Por un momento, no supe qué decir. Pensé en todas las oportunidades perdidas, las palabras de enojo, el asiento vacío en el funeral. Tal vez, me di cuenta, era hora de dar otro pequeño paso adelante. Más tarde esa noche, llamé a David. Contestó al primer timbre, con voz insegura. Papá. He oído que has estado trabajando mucho, dije, en tono desenfadado. Y que estás ayudando en el refugio. Hay que tener agallas. Soltó un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sí. No es fácil, pero se siente bien. Diferente, ¿sabes? Creo que a mamá le habría gustado ese lugar. Siempre decía que uno podía encontrarse a sí mismo ayudando a los demás. Hablamos largo y tendido, de todo y de nada. David me contó sobre algunas de las personas que conoció en el refugio, las historias que le hicieron reflexionar sobre lo que realmente importa. Admitió que aún extrañaba a Margaret, que a veces se despertaba esperando verla sonriendo en la mesa de la cocina, como en los viejos tiempos. Compartí historias del jardín, los petirrojos, los vecinos e incluso algunos de mis propios fracasos, cómo había luchado con la soledad y la ira, y cómo a veces lo único que me ayudaba era hacer algo con mis manos. Hacia el final de la llamada, David dijo en voz baja: ojalá pudiera volver atrás. Ojalá hubiera estado ahí para mamá. No puedo arreglarlo, pero ahora intento ser mejor. Por ella. Por ti. Por Natalie. No fue una disculpa exactamente, pero fue sincero y real. Por primera vez en meses, le creí. Después de colgar, me senté en el jardín mientras caía la noche, con las luciérnagas parpadeando sobre las rosas, y el zumbido distante de la ciudad como un suave recordatorio de que la vida continúa. El dolor aún me dolía, pero no era el dolor agudo y desesperado de aquellas primeras semanas. Se había suavizado hasta convertirse en algo más, algo que se parecía mucho a la esperanza. A la mañana siguiente, abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje del refugio de Brooklyn. Gracias, señor Miller, por criar a un hijo que se preocupa. David se ha convertido en una parte importante de nuestro equipo. Había una foto adjunta: David, con las mangas arremangadas, repartiendo comidas con una sonrisa cansada pero sincera. Lo imprimí y lo puse junto a la foto de Margaret en la repisa de la chimenea. Estarías orgullosa de él, Maggie, dije en voz baja. Está aprendiendo. Los dos lo estamos haciendo. La tormenta de verano llegó esa noche, golpeando el techo con fuerza y haciendo vibrar las ventanas. Preparé una cafetera, me acurruqué en el sillón favorito de Margaret y me permití recordar todo lo bueno que había traído a nuestras vidas. Por primera vez desde su muerte, supe que podía seguir adelante. No solo por mí,
sino por la familia que ella había formado con tanto esfuerzo. Y a medida que la lluvia se desvanecía en el silencio constante de la medianoche, me di cuenta de que las segundas oportunidades son posibles, incluso cuando piensas que se te han acabado. Agosto dio paso a septiembre, y con el cambio de estación, un cambio suave, casi invisible, en mi corazón. El dolor de la ausencia de Margaret permaneció, pero sus agudezas se atenuaron. Los recuerdos afloraron menos como olas rompiendo y más como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes, suaves, dorados e inesperadamente reconfortantes. Un sábado soleado, me encontré organizando la fiesta anual del barrio, algo que a Margaret siempre le había encantado. Los niños jugaban a la mancha entre las mesas de picnic y los vecinos traían guisos y bebidas frías para compartir. Al anochecer sobre la ciudad, me senté en el porche, escuchando las risas que resonaban en la avenida Sycamore, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que la vida seguía adelante. A medianoche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de David. Estoy pensando en ti esta noche, papá. Te extraño, podemos hablar pronto. Esta vez, no lo dudé. Le respondí, llama cuando estés lista. Aquí estaré. A los pocos minutos, sonó el teléfono y contesté, preparándome para otra conversación difícil. Pero, en cambio, la voz de David sonaba firme, incluso esperanzada. Hola, papá. Solo quería agradecerte, por todo. Por estar a mi lado, incluso cuando no lo merecía. Por fin lo entiendo, lo que tú y mamá intentaron enseñarme todos estos años. Hablamos hasta bien entrada la noche. Me habló de las personas a las que había ayudado en el refugio, como algunas lo habían perdido todo, pero estaban agradecidas simplemente por estar vivas, por tenerse las unas a las otras. Admitió que aún extrañaba a Margaret cada día, que el arrepentimiento nunca desapareció del todo, pero que estaba aprendiendo a vivir con él y a dejar que lo guiara, no que lo arruinara. Le conté historias que nunca había oído, sobre el primer trabajo de profesora de Margaret, sobre la vez que nos perdimos en Wisconsin y terminamos teniendo el mejor fin de semana de nuestras vidas, sobre lo orgullosa que siempre estaba de él, incluso cuando él no podía verlo por sí mismo. Mientras hablábamos, la distancia entre nosotros empezó a acortarse. El pasado seguía ahí, cada error, cada palabra dura, cada oportunidad perdida, pero ya no nos definía. Lo que importaba era la decisión que tomábamos en ese momento, reconectar, perdonar, empezar de nuevo. Más tarde esa semana, David me sorprendió al venir a casa de visita el fin de semana. Condujo toda la noche desde Nueva York y llegó a mi puerta justo cuando salía el sol sobre el lago Michigan. Natalie se unió a él, con una lata de galletas caseras y un pequeño ramo de los lirios favoritos de Margaret. Nos abrazamos en la entrada un buen rato, ese abrazo que dice lo que las palabras no pueden expresar, lo siento. Te lo agradezco. Te quiero. Los tres pasamos el fin de semana compartiendo historias, cuidando el jardín y cocinando los platos que Margaret más amaba. Por primera vez en años, la casa se llenó de risas, torpes y vacilantes al principio, pero cada vez más fuertes con cada recuerdo compartido. Ese domingo por la mañana, David y yo nos sentamos juntos en el porche, observando a los pájaros revolotear por el jardín. Papá, dijo en voz baja, sé que no puedo volver atrás y cambiar las cosas. Pero puedo estar aquí ahora. Puedo ser mejor, de hoy en adelante. Gracias por no rendirme, incluso cuando yo me di por vencido. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran de pérdida. Eran del regreso de la esperanza, de la posibilidad de nuevos comienzos, de la certeza de que el legado de Margaret perduraría, no solo en flores o fotografías, sino en los sencillos gestos de amor cotidianos que unían a una familia. A medida que septiembre daba paso al otoño, me encontré abrazando el futuro con una paz que no había conocido en años. El jardín de Margaret florecía. La casa, antes sumida en el silencio, ahora resonaba con conversaciones y música. Hice planes para un viaje que siempre había pospuesto, un paseo en coche por los grandes lagos, algo con lo que Margaret y yo habíamos soñado, pero nunca habíamos hecho. La mañana que me fui, puse lirios frescos junto a la lápida de Margaret. Hice lo que pude, cariño, susurré. Tenías razón. A veces amar significa dejar ir. Pero también significa creer en las segundas oportunidades.
Conduciendo hacia el norte, el horizonte de la ciudad se desvaneció, reemplazado por bosques de un rojo y dorado intenso. Sentía a Margaret conmigo a cada kilómetro, el recuerdo de su risa, la fuerza de su amor, las lecciones que les había enseñado a su hijo y a su esposo. David me llamó esa noche, con voz alegre, preguntándome cómo iba el viaje y prometiendo volver pronto. Al salir de la carretera para contemplar la puesta de sol sobre el lago superior, me di cuenta de que la historia no terminaba en absoluto, comenzaba de nuevo, con nuevas formas y una nueva comprensión. Finalmente comprendí que la familia no se define por la perfección ni por la ausencia de dolor. Se construye y reconstruye cada día, por las decisiones que tomamos de estar presentes, de perdonar y de volver a intentarlo. Y así, bajo un cielo iluminado por la última luz del verano, susurré una oración de agradecimiento, por Margaret, por David, por el regalo de un amor que perdura incluso después de las despedidas. El pasado había quedado atrás. El futuro estaba abierto de par en par. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, estaba listo para vivirlo.